¿Puede un solo plato cambiar un destino? ¿O es que el destino ya está escrito en las manos que lo crean, en la historia que lo sazona, en el alma que lo sueña, mucho antes de que llegue a la mesa? Para Aisha Diallo, la respuesta vibraba en el aire denso y aromático de las cocinas de El Crisol, la academia culinaria más prestigiosa de Valencia, un templo de mármol blanco y acero inoxidable, donde los sueños se cocinaban a fuego lento o se quemaban en un instante. Su primer día fue un torbellino de impresiones. El sol de la mañana valenciana, normalmente una caricia cálida en su piel de ébano, parecía rebotar con fría indiferencia en los cristales impolutos del edificio histórico rehabilitado en el corazón del Carmen. Aisha, con sus vaqueros sencillos, una camiseta lisa y su cabello afro recogido en un pañuelo de vibrantes colores senegaleses, se sentía como una nota discordante en una sinfonía de marcas de lujo y apellidos con resonancia. A su alrededor, otros aspirantes, la mayoría pálidos y rubios, charlaban con la desenvoltura de quienes se saben en su elemento, sus voces tejiendo una red de conexiones previas y expectativas confiadas. Ella apretó la correa de su mochila, donde un cuaderno gastado guardaba los secretos de su abuela y los suyos propios, y respiró hondo el aroma a levadura, a cítricos y a una vaga promesa de triunfo y terror. El auditorio principal era sobrecogedor. El chef Ramiro Vega, director de la Academia y leyenda viva de la gastronomía española auténtica, apareció en el estrado. Su filipina blanca, bordada en oro con su nombre, parecía irradiar una luz propia, casi divina. Era un hombre de unos 50 y tantos, cabello canoso, peinado con una rigidez marcial y una mirada azul acero que parecía diseccionar a cada uno de los presentes. Su discurso fue una oda a la excelencia, la disciplina férrea y la pureza de la tradición culinaria española. Cuando sus ojos se posaron brevemente en Aisha, la única alumna negra en la sala, una imperceptible mueca curvó sus labios. «Aquí en El Crisol», dijo, su voz resonando con autoridad metálica, «no hay lugar para la improvisación descuidada ni para exotismos fuera de lugar. Solo el trabajo duro y el respeto a los fundamentos os abrirán las puertas». Aisha sintió un escalofrío. La palabra exotismos pareció quedar suspendida en el aire, apuntándola directamente. La primera clase práctica fue con él. Crema catalana clásica. Un postre aparentemente sencillo, pero que Ramiro consideraba una prueba de fuego para la delicadeza y la precisión. Aisha trabajó con concentración, sus manos, acostumbradas al trabajo duro en la pequeña cocina del piso de sus padres en el barrio de Nazaret y a las horas ayudando en un bar de tapas para pagarse los materiales, se movían con una agilidad sorprendente. Recordaba la textura perfecta de la crema que hacía su madre, aunque con especias diferentes, y cómo el azúcar caramelizado debía crujir como una fina lámina de cristal. Ramiro se detuvo frente a su puesto. Observó su mise en place y su técnica. Aisha sintió su nuca arder bajo aquella mirada escrutadora. «Señorita Diallo, ¿verdad?» Su tono era neutro, pero había un matiz que la hizo encogerse. «Sí, chef». Probó una minúscula porción de su crema antes de caramelizar. Su rostro no expresó nada. Luego tomó el soplete y quemó el azúcar. Demasiado. Una mancha oscura, amarga, se formó en el centro. «La base, señorita Diallo, la base es esencial», sentenció, su voz elevándose para que toda la clase escuchara. «Un ligero exceso de cocción en la yema, un movimiento torpe con el soplete y la perfección se convierte en mediocridad. Aquí no toleramos la mediocridad. Algunos parecen tener una comprensión más intuitiva de nuestros clásicos. Otros necesitarán esforzarse el doble». Dejó la crema quemada frente a ella, un monumento a su supuesto fracaso. Javi Soler, el hijo de una conocida familia arrocera de la Albufera, que estaba en el puesto de al lado, la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la compasión. Aisha bajó la vista, sintiendo como el calor le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza y una incipiente rabia. El doble de esfuerzo, siempre el doble. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un lento goteo de pequeñas humillaciones y un esfuerzo titánico. Aisha se levantaba antes del amanecer para repasar teoría y llegaba la primera a las cocinas del Crisol, un espacio que, a pesar de su modernidad y equipamiento de vanguardia, le resultaba frío e impersonal. Por las tardes, después de las clases, corría su trabajo a tiempo parcial en un bar del Cedro, fregando platos y preparando tapas sencillas, el olor a fritanga pegado a su ropa. Tan diferente, Eatlogs, delicados perfumes de la academia.
Por las tardes, después de las clases, corría a su trabajo a tiempo parcial en un bar del Cedro, fregando platos y preparando tapas sencillas, el olor a fritanga pegado a su ropa, tan diferente de los. Y por la noche, en la minúscula cocina de su casa, mientras su madre preparaba la cena con el aroma reconfortante del tibudien, Aisha experimentaba en secreto, llenando su viejo cuaderno de anotaciones, dibujos y sueños de fusión. Recordaba las manos de su abuela Fátima en Senegal, moviéndose con una sabiduría ancestral sobre el cuscús, el aroma del yassa de pollo flotando en el aire cálido de Dakar. La buena comida, Aisha, le decía su abuela en Wolof, no entiende de fronteras, solo de corazón y de respeto por el ingrediente. Intentaba aplicar esa filosofía, ese corazón, a las técnicas estrictas que le enseñaban, pero el chef Ramiro parecía tener una cruzada personal contra ella. Cualquier intento de Aisha por aportar un matiz personal, una sugerencia de sus raíces, era recibido con desdén. En una clase de creatividad libre, donde debían reinterpretar un plato tradicional español, Aisha usó un toque de jengibre y tamarindo en una salsa para acompañar un pescado blanco. Ramiro, al probarlo, hizo una mueca. «Señorita Diallo», dijo con sorna, «esto no es el mercado de Colón de Avillán, esto es Valencia. Su paladar parece confundido. Está contaminando la pureza de nuestra cocina con estridencias innecesarias. Céntrese en dominar lo básico antes de pretender inventar». La palabra contaminar resonó en los oídos de Aisha con la fuerza de un insulto. Algunos compañeros, los más aduladores de Ramiro, sonreían con suficiencia. Otros, como Javi, desviaban la mirada, incómodos. El aislamiento era sutil pero constante. Las invitaciones a tomar algo después de clase raramente la incluían. Los cuchicheos se silenciaban cuando ella pasaba. La becada africana la había oído murmurar una vez. Xavi Soler, sin embargo, empezó a mostrar una curiosidad genuina. Era un chico extrovertido, un poco pijo quizás, pero con un fondo noble. Un día la encontró en un rincón de la biblioteca, rodeada de libros de Escoffier y de cocina étnica. «¿Qué tramas, Diallo?», le preguntó con una sonrisa. Aisha, sorprendida, le mostró un boceto de un plato que combinaba técnicas francesas con ingredientes senegaleses. Xavi, que al principio la había mirado con la misma distancia que los demás, se quedó pensativo. «Oye, pues no tiene mala pinta», admitió. Una tarde, por casualidad, Xavi probó un poco de mafé que Aisha había traído para su propio almuerzo, recalentado en el microondas del personal. Sus ojos se abrieron como platos. «Tía, esto está increíble», exclamó, olvidando por un momento la jerga de la academia. «¿Qué demonios es?». Aisha, sonrojada, le explicó. Desde ese día, algo cambió en la actitud de Javi. Empezó a hacerle preguntas sobre su cocina, a compartir apuntes, incluso a defenderla tímidamente cuando algún comentario de Ramiro era particularmente injusto. «Ese Ramiro es un carca, pero tú cocinas de vicio, Aisha», le dijo una vez en voz baja. Era un pequeño oasis en su desierto. La determinación de Aisha crecía con cada desaire. No por Ramiro, no por los demás, sino por ella misma, por su familia que tanto había sacrificado, por su abuela Fátima y sus enseñanzas. Una tarde, en la clase de técnicas avanzadas, un sifón de espumas explotó, manchando a varios estudiantes y dejando inservible una preparación crucial para el chef invitado de esa semana. El pánico cundió. Aisha, recordando un truco que había visto hacer a su madre con claras de huevo para estabilizar salsas, sugirió una solución rápida. Con escepticismo, el ayudante de Ramiro la dejó intentarlo. Funcionó. La espuma quedó perfecta. El chef invitado la felicitó. Ramiro apenas asintió, atribuyéndose indirectamente el mérito por la presión formativa de la academia. Fue entonces cuando se anunció el concurso anual del Plato Innovación, el evento más esperado del año en el Crisol. El ganador recibiría no solo el reconocimiento y el prestigio, sino también una codiciada pasantía en Quique da Costa Restaurante en Denia, un templo de la vanguardia culinaria con 3 estrellas Michelin. La excitación recorrió los pasillos de la academia como una corriente eléctrica. Para Aisha, la noticia fue una mezcla de terror y una diminuta, casi invisible llama de esperanza. ¿Participar? ¿Exponerse de nuevo al juicio de Ramiro, esta vez en el escenario más grande? La sola idea le provocaba náuseas. Sería como ofrecerle en bandeja de plata una nueva oportunidad para humillarla. «Ni se te ocurra no presentarte, Aisha», le dijo Javi con una convicción sorprendente. «Tienes que hacerlo. Tienes que enseñarles a todos estos flipados lo que vales». Esa noche Aisha llamó a su madre.
Le contó sus miedos, sus dudas. Su madre, Adama, una mujer fuerte que había limpiado casas durante años para que sus hijos tuvieran un futuro, la escuchó en silencio. «Aisha, hija mía», dijo finalmente con su voz suave pero firme, «el miedo es solo una sombra. Tú tienes luz propia, la misma luz que tenía tu abuela en sus manos. ¿Vas a dejar que un hombre amargado apague esa luz? Cocina con tu corazón, como siempre te he enseñado. Cocina tu verdad, el resto déjaselo a Dios y a los que saben apreciar lo bueno». Las palabras de su madre, sencillas y profundas, resonaron en su interior. Pensó en los sacrificios, en las miradas de orgullo de su padre cuando le hablaba de sus pequeñas conquistas en la academia. Pensó en su abuela Fátima y tomó una decisión. Participaría. No por el premio, aunque la pasantía era un sueño. Participaría para honrar sus raíces, para demostrarse a sí misma que su voz culinaria, esa mezcla única de África y Mediterráneo, merecía ser escuchada. Los días siguientes fueron una febril actividad creativa. Se encerró en su pequeño mundo, el cuaderno de su abuela a un lado, los libros de técnicas modernas al otro. Quería crear algo que fuera innegablemente ella, un plato que contara su historia. Recordó los sabores del puerto de Dakar, el pescado fresco, las especias vibrantes. Y pensó en Valencia, en su mar, en sus huertas. La idea comenzó a tomar forma. Terra y mar de Dakartirant. Un nombre que era un guiño a sus dos mundos, Dakar, su origen, Tirant-lo-Blanche, el caballero valenciano, símbolo de su presente. Sería un lomo de corvina salvaje cocinado a baja temperatura sobre un lecho de cuscús de fonio, un cereal ancestral africano, infusionado con hierbas mediterráneas y un toque de cítricos valencianos. Lo acompañaría una salsa ligera de cacahuete y jengibre, con un aire sutil de flor de azahar. Era arriesgado. Era ella. Hubo momentos de frustración, ingredientes que no llegaban, técnicas que fallaban, pero la imagen del plato, vibrante y lleno de significado, la impulsaba. Javi, a veces, le conseguía algún ingrediente más difícil de encontrar a través de los contactos de su familia, o simplemente la escuchaba con paciencia cuando las dudas la asaltaban. «Va a ser la bomba», Aisha le decía, probando alguna de sus pruebas. «Ramiro se va a tener que tragar sus palabras». Aisha solo sonreía, pero por dentro el miedo seguía siendo un compañero constante, un miedo que solo su pasión lograba mantener a raya. El día del concurso se acercaba, inexorable. El día del concurso amaneció con un cielo plomizo sobre Valencia, como si la ciudad contuviera la respiración. Las cocinas del Crisol eran un hervidero de actividad nerviosa. El aire olía a una mezcla de 1000 ingredientes, a ambición y a miedo. Aisha se movía con una calma exterior que no reflejaba el tumulto de su interior. Había preparado su mise en place con meticulosidad casi ritual. Cada especia, cada hierba, cada trozo de pescado estaba en su sitio. El chef Ramiro Vega paseaba entre los puestos de trabajo como un general inspeccionando sus tropas antes de la batalla. Sus ojos se detuvieron un instante más de lo necesario en el puesto de Aisha. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de escepticismo, se dibujó en sus labios. Aisha sintió esa mirada como un alfilerazo, pero se obligó a concentrarse en sus movimientos. El tiempo volaba. Hubo un pequeño contratiempo. El proveedor de fonio había enviado una partida ligeramente diferente a la que ella había usado en sus pruebas, con una textura algo más áspera. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarla. Pero recordó cómo su abuela siempre decía que un buen cocinero debe saber adaptarse, bailar con lo que te da la tierra. Ajustó ligeramente la hidratación y el tiempo de cocción, confiando en su instinto. Respiró hondo. Podía hacerlo. Llegó el momento de la presentación. Los concursantes, uno a uno, llevaban sus creaciones al gran salón, donde esperaba el jurado. Además de Ramiro Vega, había otros 2 chefs valencianos de renombre y como estrella invitada, la chef Assae Johnson, una cocinera británica de origen ganés, famosa por su innovadora cocina de fusión africana-europea y galardonada con 2 estrellas Michelin en su restaurante de Londres. La presencia de Assae Johnson era, para Aisha, una pequeña luz de esperanza. Quizás ella entendería. Cuando le tocó su turno, Aisha caminó con pasos firmes, llevando su terra y mar de Dakartirant. El plato era una obra de arte visual. El blanco nacarado de la corvina contrastaba con el dorado pálido del cuscús de fonio, salpicado de verde intenso de las hierbas y puntos anaranjados de la reducción de cítricos. La salsa, de un suave color marfil, formaba un delicado charco a un lado. El aroma que desprendía era complejo y seductor.
Chef Aseye, chefs del jurado, comenzó Aisha. Su voz temblaba ligeramente al principio, pero ganó firmeza a medida que hablaba. Les presento Terra y Mar de Dakar Tirand. Es un plato que representa mi viaje, mis dos hogares. La corvina, cocinada a baja temperatura para preservar su delicadeza, simboliza el mar que une mis dos mundos. El cuscús de fonio, un cereal de mi tierra, está tratado con hierbas y cítricos de Valencia, mi ciudad de acogida. La salsa es un recuerdo de los sabores de mi infancia, pero refinada con las técnicas que he aprendido aquí, en el crisol. Mientras hablaba, sus ojos buscaron instintivamente los de Asay Johnson, quien la escuchaba con una expresión atenta e indescifrable. Ramiro, en cambio, mantenía su máscara de fría superioridad, tamborileando con los dedos sobre la mesa. La deliberación fue tensa. Los jueces probaban cada plato en silencio, tomando notas. Cuando probaron el de Aisha, los dos chefs valencianos intercambiaron miradas sorprendidas. Chef Asay Johnson cerró los ojos un instante, saboreando, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ramiro fue el primero en hablar durante la discusión interna, su voz clara y cortante en la sala ahora silenciosa. Interesante. Intento, señorita Diallo. Ciertamente, exótico. La palabra volvió a sonar con retintín, pero encuentro la combinación de sabores algo confusa. El fonio, aunque bien cocido, resulta un tanto rústico para un plato de esta pretendida categoría. Y la salsa de cacahuete, aunque bien emulsionada, no enmascara demasiado la sutileza de una corvina salvaje. Quizás una ejecución más clásica, más depurada, habría sido preferible. Uno de los chefs valencianos, más joven y conocido por su apertura a nuevas tendencias, intervino. Con todos mis respetos, Ramiro, yo discrepo. Encuentro el plato de la señorita Diallo extraordinariamente equilibrado. El fonio aporta una textura sorprendente y muy agradable, y la salsa, lejos de enmascarar, realza el pescado de una forma muy original. Es audaz, sí, pero técnicamente impecable. Chef Asay Johnson, asintió. Estoy de acuerdo. Este plato tiene alma, tiene una historia. La técnica es soberbia, la cocción del pescado es perfecta, y la fusión de sabores no es confusa, es armoniosa, es inteligente. Es un plato que te hace pensar, que te transporta. Es memorable. Ramiro intentó rebatir, hablando de pureza, de estándares, pero sus argumentos sonaban cada vez más huecos frente al entusiasmo palpable de los otros jueces. La evidencia del talento de Aisha era abrumadora, desplegada allí, en el plato, innegable. El silencio se hizo espeso en el gran salón mientras los jueces terminaban de tabular sus puntuaciones. Los concursantes esperaban, algunos con sonrisas tensas, otros con la mirada perdida. Aisha sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Javi le dirigió una mirada de ánimo y un pulgar hacia arriba disimulado. Finalmente, Chef Asay Johnson se levantó para anunciar el veredicto. Su presencia llenaba la sala. Hemos probado creaciones maravillosas hoy, comenzó, su voz cálida y resonante. Platos que demuestran un gran dominio técnico y una notable creatividad. Pero ha habido un plato que, para la mayoría del jurado, ha destacado por encima de los demás. Un plato que no solo estaba delicioso y ejecutado con maestría, sino que también contaba una historia poderosa y personal. Un plato que representa el futuro de la cocina, valiente, inclusivo y profundamente conectado con las raíces y el presente. Hizo una pausa dramática. Los ojos de todos estaban fijos en ella. Por su audacia, su impecable técnica, el sublime equilibrio de sabores y la profunda conexión emocional de su creación, Terra y Mar de Dakar Tirand, el premio El Plato Innovación de este año es para Aisha Diallo. Un estallido de aplausos sorprendentemente nutrido llenó la sala. Aisha se quedó paralizada un instante, incrédula. ¿Había oído bien? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, empañando su visión. Javi fue el primero en abrazarla, gritando un «¡Sí, te lo dije!», lleno de euforia. Otros compañeros, incluso algunos que antes la habían ignorado, se acercaron a felicitarla con sonrisas sinceras. Aisha subió al estrado, temblando, para recibir el trofeo de manos de una sonriente Asay Johnson. «Felicidades, querida», le susurró la chef estrella. «Tu cocina tiene una voz muy poderosa. No dejes que nadie la silencie jamás». La mirada de Aisha buscó a Ramiro Vega. Estaba aplaudiendo, sí, pero era un aplauso mecánico, casi forzado. Su rostro era una máscara de piedra, pero Aisha pudo distinguir en sus ojos una mezcla de incredulidad, derrota y algo que parecía un profundo resentimiento. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió brevemente,
una concesión mínima, y luego desvió la vista. No hubo felicitación verbal por su parte. Simplemente se levantó y abandonó discretamente el salón mientras los flashes de las cámaras de la prensa local, invitada para el evento, se disparaban sobre la joven ganadora. Su autoridad, al menos por ese día, había sufrido un golpe visible. Los días siguientes fueron un sueño. Las felicitaciones, las entrevistas para pequeñas revistas gastronómicas locales, el respeto recién descubierto en los ojos de algunos profesores y compañeros. La pasantía en el restaurante de Quique da Costa era una realidad tangible. Llamó a su familia. Su madre lloró de alegría. Su padre apenas podía hablar de la emoción. «Sabíamos que lo harías, hija», le dijo con la voz quebrada. «Siempre lo supimos». Pero más allá de la euforia, Aisha sentía una profunda sensación de reivindicación. Había ganado, sí, pero también había demostrado algo: que el talento no tiene color de piel ni origen social, que una cocina puede ser profundamente personal y universal al mismo tiempo, que las raíces, lejos de ser un lastre, pueden ser la fuente de la más bella innovación. Ramiro Vega apenas cruzó palabra con ella después del concurso. La evitaba en los pasillos, y en sus escasas clases restantes, su actitud era de una frialdad distante, casi profesional, despojada ya de su anterior desdén activo. Era como si Aisha se hubiera vuelto invisible para él de una nueva manera, o quizás demasiado visible como para seguir atacándola. Para ella era suficiente. No necesitaba su aprobación, solo su cese de hostilidades. Una tarde, mientras recogía sus cosas del vestuario, Javi se acercó. «Bueno, futura estrella Michelin», bromeó. «Supongo que ahora no tendrás tiempo para los simples mortales como yo». Aisha sonrió. «No digas tonterías, Javi. Te debo mucho. Fuiste el primero en creer en mí aquí». «Nah, tú te lo ganaste solita. Yo solo dije lo obvio». Se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con orgullo genuino. «Oye, cuando abras tu propio garito, guárdame una mesa, ¿eh? Y si necesitas un catador oficial de tus experimentos locos, ya sabes a quién llamar». «Trato hecho», rió Aisha. «Current part characters, 456. Total characters, 12.007». El último día en el crisol llegó con una mezcla de melancolía y expectación. Aisha caminó por los pasillos ahora familiares, recordando su primer día, el miedo, la incertidumbre. Había sido un camino duro, lleno de obstáculos, pero cada uno de ellos la había hecho más fuerte, más segura de su voz. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al mercado central, un lugar que se había convertido en uno de sus refugios y fuentes de inspiración. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, el bullicio de los vendedores, el aroma a tierra y a mar. Allí, entre puestos de naranjas valencianas y especias exóticas, sentía que sus dos mundos convivían en armonía. Llevaba en su bolso el trofeo del concurso y una carta de aceptación para la pasantía. Pero lo más valioso que se llevaba del crisol no era tangible. Era la certeza de que su camino, aunque apenas comenzaba, era el correcto. Era la confianza en su talento y en el poder de su herencia. Pensó en el chef Ramiro. No sentía rencor, solo una especie de lástima por un hombre atrapado en sus propios prejuicios, incapaz de ver la belleza en la diversidad. Su victoria no había sido solo sobre él, sino sobre un sistema, una mentalidad que a menudo intentaba encasillar y limitar. Mientras salía del imponente edificio de la academia por última vez, el sol de Valencia le pareció diferente. Ya no era frío ni indiferente, sino cálido y acogedor, como una promesa. Respiró hondo, llenando sus pulmones del aire de la ciudad que ahora sentía un poco más suya. En las semanas siguientes, antes de empezar su pasantía en Denia, Aisha volvió a la cocina de su madre. Juntas prepararon platos senegaleses, riendo, compartiendo historias. Su madre la observaba con una nueva mirada, una mezcla de orgullo y asombro. «Siempre supe que tenías el don, Aisha», le dijo un día mientras amasaban beignets. «Pero ahora el mundo también empieza a saberlo». Aisha también pasó mucho tiempo en el mercado central, no solo comprando ingredientes, sino hablando con los comerciantes, aprendiendo sobre productos locales, absorbiendo la atmósfera. Su cuaderno se llenaba de nuevas ideas, de bocetos de platos que fusionaban lo aprendido con lo soñado. Una mañana, mientras elegía unas alcachofas frescas, un hombre mayor, dueño de un pequeño puesto de especias, la reconoció por una foto en un periódico local. «Tú eres la chica del concurso de cocina, la que ganó con ese plato tan original», exclamó con una sonrisa. «Enhorabuena, hija. Hacía falta gente joven con ideas nuevas por aquí».
Aisha se sonrojó, pero agradeció el cumplido. Pequeños momentos como ese le confirmaban que algo estaba cambiando, no solo para ella, sino quizás también en la percepción de los demás. La última imagen antes de partir hacia Denia no fue en una cocina reluciente ni recibiendo un premio. Fue en su pequeña habitación con la ventana abierta al bullicio del barrio. Sobre su escritorio, junto a su cuaderno gastado, había ahora libros de Ferran Adrià y Gastón Acurio al lado de recetarios africanos. Aisha sonreía mientras anotaba una nueva idea, una nueva fusión. El camino sería largo, lo sabía. Estaría lleno de desafíos, de nuevas barreras que derribar. Pero ahora una luz de confianza brillaba en sus ojos. Su voz culinaria, nacida de 2 continentes, tejida con amor y resiliencia, estaba lista para ser escuchada. Y el mundo, poco a poco, parecía dispuesto a probarla. La pasantía en Denia fue una inmersión total en la alta cocina de vanguardia. El nivel de exigencia era brutal, las jornadas interminables, la precisión milimétrica. Aisha absorbió cada técnica, cada consejo, cada nuevo sabor como una esponja. Hubo momentos de agotamiento extremo, de sentirse abrumada por la complejidad y la presión. Pero la experiencia en el crisol la había templado. Ya no se dejaba intimidar fácilmente. Observaba, aprendía, y cuando se le daba la oportunidad, aportaba su perspectiva única, siempre con humildad, pero con una creciente seguridad. Quique da Costa, un chef visionario y abierto, reconoció rápidamente su potencial. Le interesó su conocimiento de ingredientes y sabores africanos y la animó a experimentar. Aisha empezó a introducir pequeños toques de su herencia en algunas de las preparaciones del equipo de I+D del restaurante, siempre de forma sutil y respetuosa. Algunas de esas ideas incluso llegaron a platos del menú degustación, aunque fuera en forma de un matiz, una especia inesperada, un contrapunto sorprendente. Durante su estancia en Denia recibió una llamada de Javi. Aisha, ¿adivina qué? Ramiro Vega ha solicitado un año sabático en el crisol. Dicen que para reflexionar y actualizar sus conocimientos. La gente comenta que tu victoria tuvo algo que ver, que le removió los cimientos al viejo dinosaurio. Aisha sonrió. No por revancha, sino porque quizás, solo quizás, su paso por la academia había servido para algo más que para su propio crecimiento. Quizás había plantado una semilla de cambio, por pequeña que fuera. Al finalizar la pasantía, Quique da Costa la llamó a su despacho. Aisha, le dijo, has sido una de las Tashiers más talentosas y trabajadoras que hemos tenido. Tienes una visión única y una mano excepcional. Me gustaría ofrecerte un puesto en mi equipo creativo. La oferta era un sueño hecho realidad, un puesto en uno de los mejores restaurantes del mundo. Pero mientras agradecía emocionada, una idea diferente comenzaba a tomar forma en su mente. Una idea que había estado creciendo en silencio durante mucho tiempo. Chef, es un honor increíble, respondió Aisha, y le estaré eternamente agradecida por esta oportunidad y por todo lo que he aprendido aquí. Pero tengo otro sueño, un sueño que necesito perseguir. Le explicó su visión, un restaurante propio, pequeño en Valencia. Un lugar donde pudiera fusionar sin restricciones la cocina de sus raíces africanas con la riqueza de los productos mediterráneos y las técnicas de vanguardia. Un espacio que fuera un puente entre culturas, un reflejo de su identidad. Un lugar llamado Terra y Mar, como su plato ganador. Da Costa la escuchó con atención, una leve sonrisa en sus labios. Es un camino más difícil, Aisha, dijo finalmente. Mucho más difícil que quedarte aquí. Pero veo ese fuego en tus ojos. El mismo que vi en tu plato en el concurso. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Le ofreció su apoyo, sus contactos, su consejo para cuando lo necesitara. Aisha regresó a Valencia con una determinación renovada. Encontrar el local adecuado, conseguir financiación, diseñar el menú. Los desafíos eran enormes. Su familia, al principio preocupada por el riesgo, pronto se convirtió en su mayor apoyo. Javi se ofreció a ayudarla con el plan de negocio y la búsqueda de proveedores. Pasaron meses de trabajo incansable, de noches en vela, de pequeños triunfos y grandes frustraciones. Pero la imagen de Terra y Mar la mantenía en pie. Finalmente, un pequeño local en el barrio de Ruzafa, una zona vibrante y multicultural de Valencia, se convirtió en su lienzo. Con la ayuda de su padre y amigos, lo transformaron en un espacio acogedor, con paredes de colores cálidos, artesanía senegalesa y un sutil aroma a especias y a mar. La noche de la inauguración, Aisha estaba en la cocina, su corazón latiendo al ritmo frenético de los primeros pedidos.
Miró a su pequeño equipo, a su madre que había venido a ayudar con lágrimas de orgullo en los ojos, a Javi que ejercía de maitre improvisado. El primer plato que salió de su cocina fue, por supuesto, una versión evolucionada de su Terra y Mar de Dakar Tyrant. Cuando tuvo un momento, se asomó al comedor. Estaba lleno, caras diversas, risas, el murmullo de conversaciones animadas. En una mesa del rincón vio a Chef Assaye Johnson, que había volado desde Londres para la ocasión. Le sonrió y levantó su copa. Aisha sintió una oleada de gratitud y una profunda paz. Este era su lugar, esta era su voz, y estaba sonando más clara y fuerte que nunca. El camino había sido largo y arduo desde aquel primer día en el crisol, pero cada paso, cada lágrima, cada pequeña victoria la habían traído hasta aquí. Miró sus manos, ahora más curtidas, pero firmes, manos que contaban historias, que unían mundos, que creaban magia, y supo, con una certeza absoluta, que esto era solo el comienzo. Los primeros meses de Terra y Mar fueron una montaña rusa. Hubo noches de lleno absoluto y otras dolorosamente tranquilas, críticas entusiastas en blogs gastronómicos locales y algún comentario escéptico de los puristas. Aisha aprendió sobre la marcha a ser empresaria además de chef, gestionar proveedores, controlar costes, liderar a su pequeño equipo. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para refinar su cocina, para contar su historia a través de cada plato. Javi se convirtió en un socio no oficial, aportando su visión comercial y su red de contactos en Valencia. La madre de Aisha, Adama, aunque seguía con su trabajo, pasaba muchas tardes en el restaurante, ayudando en lo que podía, su presencia siendo un ancla de calma y sabiduría para su hija. Una tarde, unos meses después de la apertura, mientras Aisha revisaba las reservas para la noche, vio un nombre que la dejó helada: Ramiro Vega. No podía ser. ¿Por qué vendría? ¿Para criticar? ¿Para regodearse si algo salía mal? Una parte de ella quiso llamar y cancelar la reserva con cualquier excusa. Pero otra parte, la que había luchado tanto, la que había aprendido a no achicarse, le dijo que lo enfrentara. Este era su terreno ahora. Esa noche, Aisha se aseguró de que todo en la cocina estuviera impecable. Cuando Ramiro Vega llegó acompañado de una mujer elegante que Aisha no reconoció, Javi lo recibió con una profesionalidad intachable y lo condujo a su mesa. Desde la ventanilla de la cocina, Aisha lo observó. Parecía más delgado, con más canas. Había una expresión en su rostro que no supo descifrar: cansancio, curiosidad, quizás incluso una pizca de nerviosismo. Ramiro pidió el menú degustación. Aisha supervisó personalmente cada plato que salía para su mesa. El Terra y Mar de Dakar Tyrant, por supuesto, una reinterpretación de un yassa senegalés con cordero lechal de la Sierra de Espadán, un sorbete de bisap con granizado de naranja sanguina valenciana. Al final de la cena, Ramiro pidió hablar con la chef. Aisha respiró hondo y salió al comedor. Se acercó a la mesa. «Chef Vega», dijo, su voz tranquila. Ramiro se levantó. Hubo un momento de silencio, señorita Diallo. «O debería decir Chef Diallo», comenzó él. «Su menú ha sido una revelación». Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «Mis prejuicios me cegaron durante mucho tiempo. Su talento es innegable. Lo que está haciendo aquí es importante, es valiente». Aisha lo miró, sorprendida por su franqueza. «Gracias, Chef Vega», respondió simplemente. «No», dijo él, sacudiendo la cabeza. «Gracias a usted, por no rendirse. Y por enseñarme una lección, aunque tardara en aprenderla». Extendió la mano. «Le deseo todo el éxito del mundo. Se lo merece». Aisha estrechó su mano. Era un apretón firme, sincero. En sus ojos ya no vio desdén, sino un respeto ganado a pulso. Cuando Ramiro Vega se fue, Aisha volvió a la cocina. Se apoyó un momento en la encimera, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No había sido una disculpa formal, pero había sido algo mucho más valioso: un reconocimiento. Chef Assaye Johnson, que había estado de visita en Valencia y había cenado discretamente en otra mesa esa noche, se acercó a ella. «Algunas victorias son más dulces que otras, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa cómplice. Aisha asintió, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. «Sí, chef. Algunas sí». Miró a su alrededor, a su bulliciosa cocina, al murmullo feliz que llegaba del comedor. Terra y Mar no era solo un restaurante, era un testimonio, un faro, y su luz